Mateo 6:10, por favor, Gonza. Dice la Biblia: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este pedacito del fragmento del Padre Nuestro me impactó una palabra. Digan, voluntad. La voluntad está muy ligada al reino. La voluntad, repita conmigo, la voluntad está muy ligada al reino. Cortala esa parte del mensaje tomando con la taza grande, ¿no? En su forma más verdadera, un reino es simplemente cualquier lugar en el que se hace la voluntad de una persona. Si un hombre está a cargo de un territorio y su voluntad se lleva a cabo dentro de su frontera, ese territorio es un reino. De la misma manera, si un empresario está a cargo de una empresa y se cumple su voluntad en los límites de esa empresa para el empresario es su reino. Digan su reino. Digan la voluntad. Está ligada al reino. El propietario de una finca que le dice a dónde ir y qué hacer, tiene un reino. En resumen, donde quiera que se lleve a cabo una voluntad, hay un reino. Al pensar en el reino de Dios, esta misma definición la podemos aplicar. Por lo tanto, el reino de Dios existe donde quiera que se lleve a cabo la voluntad del Dios. Venga a nosotros tu reino. Así como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, el reino de Dios es el gobierno de Él, donde Él reina y donde Él tiene el control de todo. Para que se establezca el reino de Dios en mi vida, debo rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Decirle a la persona que tienes al lado: no estés tan serio. Y eso es lo que nos cuesta entender. Yo quiero que el reino de Dios venga a mi vida y se haga su voluntad, porque somos hechos de la tierra, ¿verdad? En el cielo como en la tierra. Tengo que rendir mi voluntad a Él. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es mi voluntad? ¿Cómo opera en mí la voluntad de Dios? Preguntas que por ahí no podemos hacer. Recién estábamos cantando que Dios es bueno. Y la voluntad de Dios es buena. Es agradable. Es perfecta. Decirle a la persona que tienes al lado: ¿y por qué no la cumplo? Repitan conmigo: es buena, es agradable y es perfecta. Pregúntate: ¿por qué no la cumplo? Repitan: es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué la rechazo? Repitan: buena, agradable, perfecta. ¿Por qué no me gusta? Voluntad. Vamos a definir la palabra voluntad a ver si podemos lograr algo. Es la facultad humana de decidir y ordenar la propia conducta. Capacidad humana de decidir y ordenar nuestra propia conducta. Facultad que tenemos de gobernar nuestros actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. Poneme por favor Deuteronomios 30:15. Todo acto voluntario requiere de dos supuestos. Escuchen esto: tener conciencia de una situación en la que hay
al menos dos alternativas distintas para elegir. La elección tiene lugar tras haber reflexionado, tomado en cuenta los pros y los contras de cada elección. Yo puedo tomar control de mi voluntad, pero tengo que tener opciones para elegir. Si yo quiero salir, tengo que tener la opción de salir y la opción de quedarme. Tengo que evaluar si salgo, qué pasa, y si me quedo, qué pasa. Entonces, de acuerdo a eso, evaluación que hago, tomo una decisión para mi voluntad. Mira lo que dice. Yo te he puesto delante de ti hoy. ¿Cómo era la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Seguí. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Pásame uno más. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, seguí, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar a poseerla en ella. Y el último. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, o contra mí, que les he puesto delante la vida y la muerte. Le puse la bendición y le puse la maldición. Y Dios te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos puso las dos opciones en las cuales tenemos que meditar, reflexionar y tomar la decisión para que tu voluntad se acople a la voluntad del reino o se acople a la voluntad de tu reino. Y la voluntad del reino es buena, agradable y perfecta. Y Dios te aconseja que elijas el bien, que elijas la vida, para que puedas vivir feliz. Pero también te da la otra opción, porque si vos eliges la muerte, si vos eliges el otro camino, tiene su consecuencia. Siempre tenemos la facultad de decidir para cambiar nuestras actitudes. Digan conmigo, el reino y la voluntad van muy ligados. La Biblia presenta la voluntad humana como un regalo precioso, como un reflejo de la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, le dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree sobre todo, sobre los peces, sobre las aves, sobre la bestia, sobre la tierra, sobre todo el reptil que se arrastra. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Puso la voluntad de Él adentro. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios dentro mío y no me doy cuenta? Yo creo que cada ser humano tiene un pedacito de eternidad, así lo dice la Biblia. Y nosotros no nos damos cuenta que es la parte que Dios puso. Y que nosotros siempre la silenciamos. Digan, la conciencia. La conciencia nunca te va a llevar a hacer cosas malas. Al contrario, cuando haces cosas malas siempre te está hablando y vos la quieres silenciar. Yo creo que la conciencia es un área en donde Dios puso a esa imagen y semejanza. La conciencia siempre te está cuidando. No vayas para ahí porque te va a encontrar. No, yo voy ahí porque quiero estar con esa mujer. Te va a encontrar el marido. No, déjame yo. Y vos la dejás ahí guardada. Y resulta que cuando fuiste te encontró el marido y volvés a tu casa y te agarró la conciencia y te dice, yo te he dicho. ¿Nunca les pasó? ¿Cuántos problemas no hubiéramos ahorrado si le hacíamos caso a la conciencia? Y tuvimos la opción de elegir el no ir y el ir. Yo creo que un pedacito de Dios está puesto en nosotros y no nos damos cuenta. Pregúntate, ¿cuántos problemas hubieras evitado si te hacías caso cuando la conciencia te hablaba?
Esa capacidad de elegir, de tomar decisiones y de actuar con intención es un sello distintivo de nosotros que somos humanos, y eso nos separa de los animales. Sin embargo, la voluntad humana es un terreno bastante complejo. Desde que la serpiente se metió en el huerto y desde que el pecado ingresó en la humanidad, siempre nuestra voluntad está envenenada por el pecado. La voluntad humana se vio afectada por el pecado. La tendencia a alejarse de Dios, a buscar su propia satisfacción. Ahí, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedaron todos destituidos de la gloria de Dios. Cuando un sacerdote estaba en pecado y entraba a la presencia de Dios, ahí nomás caía muerto. Quedaba destituido de la gloria de Dios. El pecado, una lucha entre la voluntad humana influenciada por el pecado y la voluntad humana influenciada por el pedacito de eternidad que Dios puso en cada uno de nosotros, que era la voluntad de Dios. ¿Sabes que tú tienes la voluntad de Dios dentro tuyo? Wow. La voluntad humana es una unión con el Espíritu Santo que te convierte en un instrumento útil a Dios. Pero también está la herramienta de Satanás, que la voluntad humana con el pecado también te convierte en un instrumento útil para el reino de Satán. Gálatas 5:16 dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando habla de los deseos de la carne, estoy hablando del ser almático, y el alma está compuesto por emociones, sentimiento y voluntad. Y la única manera de que vos puedas andar en el Espíritu es que cuando vos no satisfaces los deseos de tu voluntad y le haces caso a la conciencia que te dice que no vayas. No sé si me estás entendiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Levanten la mano. ¿Cuántos no me están entendiendo? Levanten la mano. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo ando en el Espíritu, pastor? Cuando dejaste de hacer las cosas que antes te producían satisfacción. Si antes te producía adrenalina robarle a tu mamá unos pesos de la billetera y ya no lo haces más, ya estás andando en el Espíritu y ya estás haciendo la voluntad de Dios. Dejaste de hacerlo, te arrepentiste. El andar en el Espíritu es simplemente eso, no satisfacer tu voluntad. Qué difícil que es. La voluntad de Dios se nos presenta como un plan para nuestra vida. Ese plan es una fuerza que no nos obliga a actuar Dios correctamente. Él no te obliga. Ahí hemos visto que Dios puso el bien y el mal. Está para elegirlo. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. La luz y las tinieblas. Vos eliges. No es una fuerza de opresión. ¿Qué te dice? No es un dictador. La voluntad de Dios no es un conjunto de reglas rígidas, inflexibles, sino un camino de amor y de gracia. Te va encaminando despacito, te va enseñando en la vida. Te da tiempo para que te arrepientas. Te da tiempo para que hables. El Salmo 34 dice, el Salmo 37, verso 4 creo que es, a ver. Deleítate a sí mismo en su voluntad y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te tienes que deleitar en la voluntad de Dios. ¿Te deleitas en la voluntad de Dios o te deleitas en tu propia voluntad?
Porque cuando oramos al Padre nuestro, y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. El reino de Dios está muy ligado a la voluntad. La pregunta, ¿cómo descubro la voluntad de Dios? Esa pregunta que se hizo todo, ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? No existe una fórmula mágica. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Porque a veces, ayer y hace un tiempo, podé un árbol y yo hice la voluntad de mis padres, sin querer queriendo. Porque mis padres tenían, cuando yo era chiquito, ellos podaban el árbol y lo cortaban en pedacitos chiquititos, lo ataban y lo dejaban en manojos de leña, pero estaban atados. Mi señora me retaba porque dice, vos sos el único que hace eso. Yo no sé si seré el único, pero ayer me di cuenta que yo estaba haciendo la voluntad de mis padres hace muchísimo tiempo, sin querer queriendo. Pues tomé la decisión de hacerlo. Podía dejarlo los gajos tirados, que me lo lleven así nomás o que lo tiren en la esquina, en el barrio, pero decidí fragmentar los trozos de leña, atarlos hacer los manojos y ponerlo en la vereda para que lo levante. Y ahí me di cuenta que estaba haciendo la voluntad de mis padres. Pero tomé una decisión. Pero yo conocía que esa voluntad de mis padres era buena, porque mantenían limpio todo el vecindario. No era agradable, pero lo tuve que hacer. Me llevaba mucho más tiempo. Pero también me ordenaba. Y quedo satisfecho porque pude hacer algo que siempre me quejo que dejan todos los gajos tirados en el barrio. ¿Sí o no? ¿Cuántos se quejan de los que tiran la basura en la esquina? No soy el único, levanten la mano. Espero que ustedes no anden tirando la basura. Y sin embargo me di cuenta que hago la voluntad de mis padres. Porque consideré que era buena, que era agradable y que era perfecta. Porque la conocía, digan, porque vivía con mis padres. Y no lo vi una vez, lo vi muchas veces. Digan, lo vio muchas veces. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que veamos a Jesús, que creamos en Él y que tengamos vida eterna. Juan 6:40 lo dice así. A ver, Gonza. Lo leo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús. ¿Quién lo envió a Jesús? ¿Cuál es la voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo, opa. ¿Cuántos vieron a Jesús en sus vidas? Aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Te va a levantar, dice. Esa es la voluntad. Primero que creas, que veas, que creas. Con los ojos se ven. Tienes que ver la gloria de Dios. Tienes que entenderlo. ¿Me van siguiendo? Romanos 12, del 1 al 2. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A ver, avanza un poquito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que no se pierda nadie, que nadie vaya al infierno. Esa es la voluntad. Mateo 18:14, ¿qué dice?
Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de los pequeños? ¿Cómo es la voluntad de Dios? No quiere que se pierda ninguno. Decirle a la persona que tienes al lado, no te pierdas. La voluntad de Dios es que seamos santos, como lo dice 1 Tesalonicenses 4. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:18. A ver el 4:3:8, pa. 4:3:8. Ahí está, déjalo ahí. Da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad. ¿Eres agradecido con Dios? ¿Estás agradecido por la familia que te dio, por el padre, por la hermana? ¿Estás agradecido? Aquí no pasa porque cómo es tu familia. ¿Estás agradecido con tu jefe por el trabajo? ¿Sos agradecido a Dios por la vida? Pero no sabes la enfermedad que tengo, pero ¿estás agradecido? Porque esa es la voluntad del Padre. Qué difícil es dar gracias en momentos difíciles. Pero el Padre aún esa es la voluntad de Él. Digan, el reino está ligado a la voluntad. Tú decides agradecer o no. Tú decides quejarte o ser agradecido. Tú decides enojarte o vivir feliz. Es una cuestión de decisión. ¿Y qué dice Tesalonicenses 4 del 3 al 8? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¡Wow! Aquí no está hablando de vírgenes, no está hablando de los santos, aquí está hablando de mí. Yo tengo que ser santo delante de la presencia de Dios. Yo tengo que cuando estoy en la presencia de Dios, tienen que escuchar el cascabel para adorarlo. No vas a morir, pero ningún pecado tiene que estar. Tienes que vivir una vida en santidad, dentro de tu casa, dentro de la iglesia donde vayas. Yo tenía unos parientes que se iban de vacaciones y se olvidaban de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que no pueden ir de vacaciones y olvidarse de Dios? Que te olvidas de orar, te olvidas de leer la Biblia, te olvidas de ser cristiano, te olvidas de ser santo. ¿Saben que la palabra es la que santifica? La palabra de Dios es lo que nos va santificando a nosotros, nos va purificando, me va limpiando. El estar en contacto con el reino me va a limpiar. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Después dice, la voluntad de Dios es que se aparten de la fornicación. Seguimos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor para los casados. No en pasión de concupiscencia. Pasión de concupiscencia. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esa es la voluntad de Dios. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no los ha llamado Dios a inmundicia, sino los llamó para santificación. Esa es la voluntad del Padre. ¿Estás conociendo cómo es la voluntad de Dios? Y si vos te pones a analizar la conciencia cuando te habla, se va dirigido a cada uno de los puntos que te estoy mostrando. Por eso después nos sentimos tristes cuando hacemos macana. Nos sentimos con nuestra alma afligida, nuestro espíritu entristecido. Porque el pedacito de santidad que Dios puso en cada uno de nosotros, cuando nos hizo a su imagen y semejanza, se contrita. Y no podemos disfrutar, no podemos. David cuando pecó con Betsabé le dijo, Señor, por favor, devuélveme el gozo de la salvación que lo he perdido por haber pecado. ¿Nunca cometieron un error y se sintieron tristes después cuando tenían que venir a la iglesia?
Yo miles de veces, yo no sé ustedes, pero yo miles de veces. Y yo entraba a Dios, le decía, por favor, devolveme el gozo de la salvación. Devolveme el gozo. Porque mi alma estaba contrita, mi espíritu estaba triste. Hebreos 10, 35 al 38. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y aquí donde quiero entrar en la palabra, después de esta introducción. Es necesaria la paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, puedas entrar en la promesa, puedas conseguir lo que Dios te prometió. Y a veces nosotros somos más ansiosos que Adán en el día de la madre. ¿Vos te imaginás a Adán qué le iba a comprar a su madre? Primero no sabía qué regalo y segundo a quién le iba a dar. ¿No sos ansioso cuando Dios guarda silencio? A ver, yo tengo gente que les clavo el visto a propósito. Pero a vos nunca te clavé el visto. Clávale el visto a uno. ¿Qué, ya estás enojado? No. Ayer te mandé un mensaje y bueno, mañana te contesto. Digan, ansiosos. El que no se puso para nada ansioso y que le costó hacer la voluntad de Dios fue Abraham. Por favor, tengo 15 minutos y me gustaría que presten atención a la palabra. Esto como introducción estuvo bueno. Génesis 22, por favor. Gracias, Mati. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Abraham era una persona que cuando Dios le decía, quiero que salgas de aquí, salí de aquí, y Abraham le hacía caso. Digan, hacía la voluntad. Por hacer la voluntad, Abraham no podía tener hijos. Entonces Dios le dijo, bueno, yo te voy a dar una descendencia, vas a tener hijos. Y Abraham se reía y decía, ¿cómo voy a tener hijos si tengo 80 años? No sé cómo vas a hacer. Bueno, vas a tener hijos. 80, creo que a los 80 y a los 98 años creo que lo tuvo a su hijo. Todo lo que Dios le pedía a Abraham, Abraham lo hacía. Si ustedes leen los capítulos anteriores, se van a dar cuenta que es cierto. Y aquí estamos entrando en cuando Abraham ya tuvo su hijo. Cuando Dios tuvo a su hijo Isaac. Él tuvo 2 hijos. Uno con una esclava y otra con su mujer. El hijo que Dios le iba a dar la promesa era para el hijo que había nacido con su mujer. Digan, con su esposa. Que también era vieja. Miren para adelante, no miren para los costados. Digan, también era vieja. Mayor, pastor, ¿cómo va a decir vieja? Y en el versículo 2 dice Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a dar, que te voy a decir. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Digan, 2 siervos. Tomó a su hijo Isaac, digan, cortó leña, se levantó
y fue al lugar que Dios le dijo. En el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó la voluntad de Abraham. Dios lo probó. Lo llamó, le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Diga, no era ansioso. Automáticamente se presentó. Yo cuando la llamo a mi hija por ahí, ya voy, pa, y está con el teléfono. Digan, ni 5. Dios lo estaba probando a Abraham y bien lo llamó. ¿Cómo fue la respuesta? Heme aquí, Señor. Dispuesto, preparado. Cuando el líder te llama, ¿cómo le haces? ¿Estás dispuesto? Tenemos que servir como barca de ujiere. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad? Heme aquí. Sabía Abraham que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Y él siempre se presentaba ante Dios, porque lo que Dios le iba a decir siempre era bueno, agradable y perfecto. Cuando Dios te habla, tienes que estar preparado para lo bueno, para lo agradable y para lo perfecto. Y Dios te habla todo el tiempo, en cualquier momento y a la hora que Él quiera, no a la hora que vos quieras. Porque si Dios te levanta a las 3 de la mañana, vos no le vas a decir, heme aquí. Si Dios te levanta a las 2 de la mañana, vos no le vas a decir, heme aquí. Y más si hace frío. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Abraham lo sabía, digan, Abraham lo sabía. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, ese que nació cuando tú eras mayor, a quien amas. Y encima, Dios le remarcó al que amas. Ese era el reino de él, de Abraham. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Discúlpeme, pero yo estoy con la garganta a la miseria. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana. Se levantó cuando Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. No dudó para nada. Ahí al toque, muy de mañana se levantó. Preparó su asno. Tomó consigo 2 siervos. A Isaac cortó leña. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Empezó. Ni el GPS puso. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, su hijo, le habló a Abraham, a su padre y le dijo, Padre. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, tenemos el fuego, tenemos la leña. ¿Y dónde está el cordero, pa? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta ahí nomás. Wow. Digan, Abraham sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Después que se levantó y preparó el burro, cortó la leña, lo cargó lo puso a su hijo, se fue con sus 2 siervos. La Biblia en el versículo 4 habla del tercer día. Y esto me llamó mucho la atención. Che, ¿cómo es que pasa el tercer día? Pregúntale a la persona que tiene sala, che, ¿y el primero y el segundo día?
pasó el primero y el segundo día? ¿Por qué la Biblia narra el tercero? ¿Cómo se llama? Vení ese. Es difícil caminar con tu hijo cuando sabes que lo tenés que matar. Y es la voluntad de Dios que te la pidió. Yo no sé cómo habrá caminado Abraham con su hijo. Así debe haber caminado. En silencio. Yo no sé cómo pudo haber dormido con su hijo la primera noche, cuando su hijo lo abrazaba para dormir. Yo no sé qué habrá sentido Abraham en su corazón, sabiendo que lo tenía que matar el primer día. ¿Vos crees que habrá sido todo bueno con su hijo a solas, sabiendo que lo tenía que degollar? Y encima sabiendo Abraham que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué licuado de emociones y sentimientos tenía por dentro? Gracias, hijo. Él en un aplauso. ¡Wow! Primer día. ¿Has visto cuando Dios te dice, tenés que perdonar? Contame que dormís el primer día, la primera noche bien. Contame, cuando te abraza tu esposo y vos lo tenés que perdonar, ¿cómo te sientes? Che. Qué difícil debe haber sido para Abraham caminar su primer día, sacar de su corazón cosas, sentimientos, emociones. Qué difícil. Pero también qué contradictorio, porque Dios me pide esto y yo sé que lo que me pide es bueno, agradable y perfecto. Y volvemos a la definición del principio. Tienes dos cosas para elegir. El bien y el mal. Tú eliges. Ni hablar del segundo día. La Biblia dice que al tercer día dice que Abraham alzó sus ojos. Quiere decir que él caminaba cabizbajo. No sabía a dónde ir. ¿Saben lo que es caminar 3 días sin saber a dónde ir? ¿Sabes lo que es tener tu corazón 3 días sin saber para dónde disparar? ¿Sabes lo que es saber? ¿Sabes lo que te estoy hablando? Porque todos lo hemos vivido. Y algunos lo están viviendo ahora. 3 días. El segundo día debe haber sido tremendo. Yo calculo que Abraham en el segundo día, ya me va a hablar Dios, ya me va a decir Dios que no lo mate, ya en cualquier momento. Pero no puedo orar en voz alta porque mi hijo me está escuchando. No puede ser. No, esto no es de Dios, no es de Dios. Voy a pedir una revelación porque Dios es bueno, es agradable, es perfecto. Dios no quiere que mate a nadie. ¿Cómo va a querer que mate a mi hijo? Segundo día. Qué lucha interna entre el espíritu y la carne, porque dice que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. ¿Vivo carnalmente o vivo espiritualmente? Hola. ¿Qué lucha? Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos y dijo, ¡wow!
ya estoy llegando. Y Dios no me contestó. Y encima, digan, encima, habló el hijo. El hijo no era tonto, ¿eh? Habló el hijo. Dejó a sus siervos, le dijo, esperen aquí con el burro, me voy ahí con el muchacho, vamos y volvemos. Y cuando empezó a caminar, habló el hijo. Y el hijo le dice, pa, digan, pa, aquí tengo el fuego, veo la leña, pero yo me acuerdo que vos antes sacrificabas corderos para otros dioses. Che, ¿y el cordero dónde está, pa? Ay, le clavó un puñal a Abraham aquí. ¿Qué le va a decir? ¿Sos vos el cordero? ¿Sabes la lucha que tenía dentro? Pero también sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. ¿Qué? Cuando Dios te dice que tenés que perdonar, que tenés que cambiar tu vida, que tenés que entregar tu corazón, ¿cómo te sientes? Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo te sientes? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando llegaron al lugar, en el versículo 9, que Dios le había dicho, edificó allí un altar. Abraham compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollarlo a su hijo. ¡Wow! Dios. Parece que desde que soy cristiano todo me va mal. Yo calculo que Abraham esperaba que no sé, que se le aparezca algo, que le diga, no, pará, era una bromita. No, parece que iba en serio. Decirle, parece que va en serio esto. ¿Qué lección que tuvo que tomar? Él sabía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo no quiero dejar de pecar. Me encanta. No quiero cambiar. No quiero perdonar. Mira si Abraham se paraba en esa. No lo voy a matar. No quiero. ¿Por qué lo voy a matar? 100 años esperé para tenerlo. ¿Quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? ¿Pudo haber elegido eso? Digan sí. ¿Saben por qué no lo eligió? Sí saben. Digan sí sé, pastor. Porque la voluntad de Dios es simplemente. Porque el que le habló es bueno. Wow. Porque el que le habló es lo mejor que le puedo pasar. Y porque el que le habló es perfecto. Si tú tienes a ese que te habló, que te formó, que te diseñó, que es agradable, que es perfecto, ¿por qué no tomas la decisión de cambiar y decirle, venga a tu reino y se haga tu voluntad en mí, como en el cielo? Abraham la tenía clara, pero aún así no la tenía clara. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos me van siguiendo? Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollarlo a su hijo. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí.
¿Cuándo apareció el ángel? ¿Cuándo apareció el ángel? ¿Cuándo apareció el ángel, iglesia? Cuando levantó el cuchillo. ¿Sabes por qué no tiene respuesta todavía de Dios? ¿Sabes por qué Dios nos activó los ángeles con la respuesta de lo que vos necesitas? Porque no levantaste el cuchillo. No estás decidido del todo. Y te voy a decir una cosa. Tírate en el piso. Pásame el micrófono, por favor. Tírate, tírate. Dice que lo ató de manos y lo ató de pies. No dice que lo amordazó. Y hay que mirar a los ojos a tu hijo para poder levantar un cuchillo. No es fácil tenerlo y mirarlo. Si esto no es fácil, mucho más difícil es levantarle el cuchillo para degollarlo. Y saben una cosa, no hay redención si no se vierte sangre. O sea que tenía que desangrarse todavía. Y tenés que estar preparado vos, dentro tuyo, para matar lo que tienes que matar y mirarlo a los ojos. Ahí nomás. Hay que tener decisión. Míralo a los ojos y levanta el cuchillo. Mira a la persona, míralo a los ojos a la persona que tienes al lado y vas a ver que es muy difícil, casi imposible. Pero Abraham aún así sabía que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuánto le dan un aplauso al Dios que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta? Ahí, cuando levantó el cuchillo, cuando le clavó los ojos, cuando le vio chorrear la sangre, ahí apareció el ángel. Ahí obtuvo la respuesta. ¿Sabes cuánto me falta a mí levantar un cuchillo? ¿Mirar a los ojos? ¿Qué tienes que sacrificar para que haga la voluntad del Padre? Porque es fácil cargarlo. Es fácil ponerlo en el altar. Es fácil atarlo al pecado ahí. Pero cuando lo miras a los ojos, ay, no, ¿qué lo voy a soltar a mi amor? No levantaste el cuchillo. Hola. Cuando levantó el cuchillo, apareció el ángel. Y no quiero entrar en los pequeños detalles que los voy a obviar. ¿De dónde sacó el fuego? Porque el fuego apareció el tercer día, no apareció ni en el primero ni en el segundo. Cuando salió de la casa no salió con fuego. El fuego lo tuvo cuando estuvo al tercer día. Eso es otra cosa, que se le apareció el Espíritu Santo que te dio la fuerza para mirarlo a los ojos, levantar el cuchillo y hacer la voluntad del Padre. Hola. Qué fuerte. Estudien, véanlo. No salió con fuego. Dice que cuando tuvo el fuego en la mano. ¡Wow! La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En el versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué bárbaro, cuando Dios le dijo a Abraham: vete a la tierra que te voy a mostrar,
para sacrificar a tu hijo. Dios le habló, digan, Dios le habló a Abraham, pero también le habló al carnero. ¿Sabías? ¿Sabías que Dios le habló al carnero? Porque dice que Abraham y el carnero llegaron al mismo lugar juntos. Por eso Abraham profetizó y dijo, hijo, Dios va a proveer un cordero que está subiendo por el otro lado. Nosotros subimos por acá y el cordero sube por el otro lado. O sea que cuando tú levantas el cuchillo, aparece el ángel con la respuesta, ya tiene la respuesta que necesita para superar y hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué no lo haces? Si cuando Dios te dio la orden, ya te mandó la solución. Por un lado subía Abraham y por el otro lado subía el carnero. Ni hablar de lo que representa el monte Moriah. Ese mismo monte fue donde fue crucificado Jesucristo. Dice que cuando Abraham alzó los ojos, vio toda la crucifixión. Toda la crucifixión. Era el monte de la calavera donde estaba Jesús crucificado. Entonces dijo, si mi Padre entregó a su Hijo, que es bueno, agradable y perfecto, ¿cómo yo no voy a entregar a mi Hijo? Si mi Padre lo resucitó a Jesús, dice en Hebreos que Abraham creía que lo podía resucitar aún de los muertos. ¡Wow! Voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué no te decides? Abraham dejó, entregó, entendió la voluntad del Padre. ¿Qué tienes que dejar tú en el altar? Porque aquí hay varios que tenemos que levantar el cuchillo para que el Señor nos ministre angelicalmente y nos entregue la solución, que ya está soltada. Solamente está esperando que levantes el cuchillo. El carnero no aparece si no levantas el cuchillo. Y para levantar el cuchillo lo tiene que mirar a los ojos y tomar la decisión de hacerlo. Y te voy a decir algo, vas a sangrar. Pero creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hablando un poco del reino de Dios. El reino de Dios está muy ligado a la voluntad del Padre y digan, y de la mía. ¿Saben qué, iglesia? Dios es bueno. Sé que te está costando dejar cosas. Sé que te cuesta entender la voluntad del reino. También sé que Dios te puede usar tremendamente. Toma la decisión. La voluntad del Padre es que conozcas, que veas y creas en Jesús. ¿Cuántas personas nuevas vienen por primera vez? A ver, por favor, levanten la mano si hay alguno. Bien. Entonces todos lo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Todos lo hemos recibido. Está bien, esa es la voluntad del Padre. Pero también el Padre te está pidiendo cosas. Cambiar carácter. Ser un cristiano las 24 horas. Modificar formas. Elegir. He puesto la vida y he puesto la muerte. Y Dios te dice, yo te recomiendo elegir esto. Elegí el reino. Elegí cambiar. Porque aquí no va a durar mucho. ¿Sabes qué? Ya no tienen excusas de que no conocen la voluntad del Padre. El día cuando estén en la presencia del Señor, dice, yo no sabía cómo eras vos, Dios. No, si sabías. Te voy a poner un video de YouTube del 11 de agosto del año 2024. Cuando un pastor te dijo, la voluntad mía es buena, es agradable y perfecta. Así que si... No, pero yo no estuve. No, sí estabas. Mira, vamos a hacer un primer plano. Te sentabas en la tercera fila, en la cuarta fila. Pero yo no sabía. No, sí sabías. Así que apartaos de mí. Es el Señor.
Digan, la voluntad del reino tiene que venir a mi vida.